A los 70 años, muchos sueñan con disfrutar la vejez en paz, rodeados de nietos, recordando historias antiguas junto a su compañero de vida. Pero para doña Luisa, cada día es una lucha silenciosa. Desde hace 3 años, don Hugo, su esposo durante más de 4 décadas, no la ha tocado ni una sola vez. Siguen compartiendo el mismo techo, la misma cama, pero la distancia entre ellos parece mayor que entre dos extraños. Cada noche, al apagar la luz, él simplemente le da la espalda, dejándola con un vacío helado y una espalda silenciosa que asusta. Y cada noche, ella se acuesta con una pregunta que le desgarra el corazón. ¿Por qué? ¿Cómo llegamos a esto? La casa sigue siendo ordenada, acogedora, pero sin calidez. Cada mañana, Luisa prepara el té, Hugo asiente en silencio como agradecimiento. Sin mirarla, solo se oyen las páginas del periódico y los sorbos suaves del té. Un abismo silencioso los separa. En la cena, ella cocina sus platos favoritos. Pero en la mesa solo hay choques de cubiertos. Sin cumplidos ni preguntas. Luisa prefiere que él se queje del caldo salado. Cualquier cosa, menos ese silencio que desgasta el alma poco a poco. Ella recuerda cuando él le decía, tus manos están tan delgadas. O cuando la abrazaba en invierno para calentarle los pies fríos. Ahora todo eso es un recuerdo lejano. Por la noche, comparten la cama pero no el corazón. Él le da la espalda. Ella lo tiene a un palmo. Pero no se atreve a tocarlo. Teme que él se aparte. Teme confirmar que ya no la necesita. Y ese miedo duele más que cualquier distancia física. El tiempo pasa. Las hojas del árbol en el jardín caen. Los nietos crecen. Pero el silencio en su cuarto permanece. Luisa intentó todo. Se puso un vestido nuevo que le regaló su hija. Inició conversaciones triviales. Pero solo recibía monosílabos. Todo chocaba contra ese muro invisible que él había construido. Una noche de otoño, con la lluvia cayendo, Hugo, como siempre, apagó la luz y le dio la espalda. Y ese gesto, tan familiar, esa espalda, esa noche fue demasiado. Ella no podía más. Respiró hondo y, con voz temblorosa, dijo, mi amor. Él no respondió, pero ella sabía que escuchaba. Tú todavía me amas. El silencio era abrumador. Ella contuvo el aliento. Era su último intento, o derribaba el muro, o caería sepultada bajo él. El cuarto permaneció en silencio. Pero luego escuchó un suspiro largo, profundo. Y finalmente, Hugo habló. Su voz era débil, rota. ¿Cómo puedes preguntarme eso? Si no te amara, ¿crees que seguiría aquí? No era la respuesta que Luisa esperaba. No era rechazo, ni aceptación. Era dolor. Han pasado 3 años. Sin palabras, sin miradas, sin caricias. ¿Qué hice mal? Ella murmuró. Él se volteó ligeramente. Ya no le daba la espalda. No es tu culpa, es mía. Entonces lo contó todo. 3 años atrás. Sufrió un infarto leve. No fue grave, pero dejó en él un miedo enorme. Miedo a convertirse en una carga. Miedo a no poder protegerla. Ese día en el hospital. Cuando te vi entrar pálida de susto. Me sentí tan inútil. Ya no era el hombre fuerte que solía ser. Y desde entonces, evitaba tocarla. Evitaba mirarla. No por falta de amor, sino por miedo a que ella viera su fragilidad. Una vez dijiste en broma que me veía más viejo. Y aunque sabía que no lo decías en serio, me dolió. Pensé que ya no me veías igual. El muro entre ellos no era odio. Era miedo. Hugo temía ser una carga. Luisa interpretó su silencio como desamor. Ambos sufrían, por no hablar. Las palabras de Hugo fueron como una llave. Luisa lloró en silencio, no por tristeza, sino por comprensión. Tomó su mano por primera vez en 3 años. Él no la retiró, ella la apretó con ternura. Tonto, ¿por qué no me dijiste nada? Hemos superado tantas cosas juntos. Te amo igual, con salud o sin ella. Él le apretó la mano suavemente. Y esa noche, hablaron más que en 3 años. Hicieron las paces con sus miedos, sus silencios, sus heridas. Y al amanecer, él la miraba con la ternura de antes. Le acomodó un mechón de cabello, sin decir nada, pero ese gesto lo dijo todo. No se sanaron de golpe, pero empezaron de nuevo. Un té compartido, un comentario sobre las noticias, un paseo, tomados de la mano.
Descubrieron que, a esta edad, el amor no se grita. Se demuestra en los pequeños gestos. La historia de Luisa y Hugo es un recordatorio poderoso. El silencio también puede destruir un matrimonio. No por falta de amor, sino por falta de valentía para decir lo que sentimos. El amor no tiene edad. A los 20 o a los 70, todos necesitamos ser escuchados, amados, entendidos. No permitas que los años pasen en soledad. A veces, todo lo que necesitamos es una pregunta sincera, una palabra valiente, una mano extendida. Índice hacia derecha. ¿Tú crees que la comunicación puede sanar un matrimonio? ¿Has vivido algo similar o conoces una historia parecida? Cuaderno de notas. Cuéntanos en los comentarios. Tu voz puede ser luz para otros. Y no olvides suscribirte para seguir escuchando más historias que tocan el alma.